el periodista argentino Bruno Sgarsini trae al debate público, trae a colación un dato o varios datos muy reveladores. Es decir, el estudio de este medio muy importante, de mucha influencia, Slush, demuestra que más de 50 congresistas de Estados Unidos tienen acciones en 5 principales grupos armamentistas, es decir, las grandes corporaciones del complejo militar industrial. Y esto, decía yo, parecería una obviedad decir, es que Estados Unidos se enriquece de las guerras. Lo correcto sería decir, es que dentro de Estados Unidos, algunos pocos muy poderosos se vuelven millonarios con el negocio de las guerras, y yo agregaría además, a costa del terrible sufrimiento de millones, a costa del terrible sufrimiento de millones. Y las siguientes, pues, empresas del armamento que voy a mencionar, sus accionistas, sus representantes, van por ahí con los mejores trajes, Dolce & Gabbana, Gucci, Armani, Prada, visten a la moda, zapatos boleados, bien peinaditos, perfumes caros, comida en grandes restaurantes y, por supuesto, se hablan de tú y se dan la mano con presidentes, con primeros ministros en eventos de gala. Sin embargo, su negocio está manchado de sangre y se da a costa del terrible sufrimiento de millones de seres humanos en el mundo. Una de ellas es Lockheed Martin. Lockheed Martin, una activa contratista que le fabrica armas y transporte militar al gobierno de Estados Unidos. La otra que menciona el estudio también es la empresa Boeing. Ustedes y yo hemos volado en distintas y diversas ocasiones a distintos destinos. A veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que no subimos a un avión Boeing, que, ojo, no solamente se dedica a la fabricación de Boeing, de aviones, sino también de armamento y de logística para las guerras activas que sostiene nuestro vecino del norte. La otra empresa, Northrop Grumman, esta que dice Defining Possible in the Air, definiendo lo posible en el aire, dice que, pues, o se vende en su sitio web oficial, como lo podemos observar, como una proveedora de aviones, de helicópteros, de cosas hermosas en el espacio. Sin embargo, lo que no nos dicen abiertamente es que, pues, es literalmente aviación de guerra. La otra, el otro gigante es Raytheon, RTX Business, Raytheon, otro también de los mayores receptores de inversiones del gobierno de los Estados Unidos, que, pues miren ustedes, lo que diseña: baterías antiaéreas, aviones de guerra, fragatas, tanques, etcétera, etcétera. Y la otra gran empresa que menciona el estudio de Lodge 2024 es el General Dynamics. General Dynamics, que se vende como Innovation Spend in Every Sector, como la innovadora de cada sector. Bueno, pues también hace estos juguetitos que vemos por ahí, tanques de guerra, enormes radares satelitales, y bueno, presumen con mucho orgullo que han sido premiados por fabricar, dicen, de los tanques más espectaculares que hay. Bueno, pues estas gigantes del armamento, les cuento que se ven elegantes, que se ven nice, que se ven imponentes. Pues sí, se ven imponentes y se ven nice porque ganan un enorme dineral o una enorme cantidad de dinero que de pronto nos costaría trabajo imaginarnos. Hay 50 congresistas en Estados Unidos, dice el periodista argentino Bruno Sgarsini, citando a la investigación Slush, que forman parte de los principales accionistas de Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon y General Dynamics. Estas han ganado mucho dinero de los paquetes de supuesta ayuda militar que el gobierno de Estados Unidos ha aprobado. 100,000 millones, por ejemplo, nada más en el último año, 100,000 millones, ojo con ese dato, a Israel,
a Ucrania y a Taiwán. Bueno, ¿qué es lo que nos dice este estudio que cita el periodista argentino Bruno Sgarzini? El valor de las acciones de los contratistas de defensa, en donde los legisladores federales participan, podría ser de hasta 11 millones de dólares, según este análisis de Slush, en cuanto a divulgaciones financieras en el año 2023 y en cuanto a transacciones de acciones reveladas en informes periódicos de transacciones posteriores. La empresa contratista de defensa más, digamos, en la que más invierten, en la que más acciones tienen los senadores, es Honeywell también. Es una empresa estadounidense que fabrica sensores y dispositivos de guía que se utilizan, por ejemplo, en este caso los está utilizando Israel en sus ataques contra población civil en la Franja de Gaza, que además es lo más brutal. Israel agarra como conejillos de indios a los palestinos y a los libaneses civiles para utilizar las armas que provienen, por ejemplo, de estos gigantes del armamento, y después simplemente los etiqueta como usado en guerra real para elevar su costo. La segunda empresa de defensa en la que más acciones tienen estos congresistas es Raytheon o RTX, la empresa que fabrica misiles para el domo de hierro de Israel, por ejemplo. Dice el periodista también que para el año fiscal 2024, el Congreso de los Estados Unidos aprobó, no se me va a ir de espaldas, pero un estado o un gobierno o un país con tantas necesidades, sobre todo necesidades en materia de salud, con tanta población, miren, se mueren en Estados Unidos, la principal potencia del mundo, hasta 70,000 personas cada año de neumonía, de enfermedades respiratorias. Es algo que ya no tendría que estar sucediendo en un país que se mueve a esa escala. 100,000 personas se mueren al año también por el consumo de drogas y fentanilo y opioides. O sea, y la desigualdad en Estados Unidos crece cada vez más. Sin embargo, gastar en políticas públicas enfocadas en salud, en educación, en desigualdad, no es prioridad para el gobierno de Estados Unidos. El Congreso aprobó para el año fiscal del año 2024 un récord de 953,000 millones de dólares, 953,000 millones de dólares en fondos para la defensa. Esto ha crecido con respecto a lo que se aprobó en diciembre del año 2023, que fueron 886,000 millones de dólares a través de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, la NDAA, por sus siglas en inglés, y que, bueno, pues después en abril aprobaron un proyecto de ley de asignaciones suplementarias, es decir, si eso no había sido suficiente, se aprobó posteriormente otros 67,000 millones de dólares adicionales por el Pentágono, que pues básicamente incluía decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar para Israel, Ucrania y Taiwán. Y también por ahí hay que decirlo, para crear o terminar de crear el muro fronterizo para sellar la frontera con México. A México lo ponen en el lugar de los palestinos, en el lugar de Rusia, en el lugar de China, es decir, nuestros principales socios comerciales nos ponen en el lugar de los enemigos. Pero esa es materia de otra discusión. Por ahora, baste decir que un informe del Instituto Watson de la Universidad de Boston dice que las 5 primeras armamentistas, estas que mencioné al inicio del programa, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics y Northrop Grumman, se han llevado 1/3 de contratos otorgados por el Pentágono en las últimas 2 décadas. En los últimos 20 años, estas 5 empresas han ganado 33% de todas las ganancias cada que el gobierno de Estados Unidos otorga ayudas militares y también hace presupuestos en sus años fiscales para el gasto en defensa. Venga a nosotros tu reino, le dicen a Estados Unidos, venga a nosotros los contratos multimillonarios, y por otro lado le dicen a los accionistas, pero también venga a nosotros el reino de sus acciones. ¿Y qué creen? Entre el año 2000 y el año 2020
se llevaron un total de 2.1 billones de dólares a cambio de gastar únicamente 2,000 millones de dólares en cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos para conseguir estos contratos jugosísimos. En inglés, a diferencia de español, los billones se cuentan cada 1,000 millones, pero en español, cada billón con B es 1 millón de millones. De tal suerte que hablar de 2.1 billones es hablar de 2.1 millones de millones. Una cantidad bestial, monstruosa, que queda en pocas manos. Mientras que a ti y a mí nos dicen que van a pelear por la democracia para garantizar que las libertades sean para todos, para garantizar el libre comercio, la justicia social y la palabra favorita de nuestros liberales vecinos del norte, los human rights, los derechos humanos, pues en realidad sus grandes y modernas industrias del armamento se están ganando 2.1 millones de millones. Dice también el estudio que presenta Bruno Sgarsini que los congresistas con acciones en las armamentísticas también tienen un papel clave en las comisiones encargadas de aprobar o rechazar las iniciativas de la defensa. Según la investigación de Slush, en el Senado varios legisladores han invertido en contratistas de defensa, forman parte también de comités que establecen y aprueban el gasto en defensa. Es decir, hay un conflicto de interés espectacular, gigantesco, porque son jueces y parte. Es decir, miren, yo invierto, por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético, invierto en Boeing, que es la que menos bélica parece ser, pero también es súper bélica. Yo como Juan Pérez invierto en Boeing, ¿verdad? Al mismo tiempo, logro meterme electoralmente en el Senado o en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ya sea como senador o como congresista. Pues claro que si después hay una gran partida que se va a aprobar en ayuda militar para llevar la democracia a Ucrania o para defender al pobrecito Israel de los horribles terroristas que lo acechan, o para salvar a Taiwán de los malvados chinos, y sé que le van a dar de ahí un jugoso contrato a Boeing, que por cierto es la empresa que les había explicado que previamente como Juan Pérez, como ciudadano de a pie, invertí unos milloncitos, pues obviamente voy a ganar por partida doble, porque esa empresa me va a dar un apoyito por haberle echado la mano en el Congreso, pero además el valor de las acciones de esa empresa se va a disparar, de tal suerte que el valor de mis acciones en esa empresa, pues también se va a ir a los cielos y voilà, negocio redondo. Que lloren los libaneses, que lloren los palestinos desgarrados, que lloren los afganos, que lloren los sirios, los libios desgarrados. Yo no volteo hacia allá. Yo volteo a Miami Beach, volteo a Cancún o volteo a la Torre Eiffel de París, sin que me importe el dolor que generamos con estos negocios turbios, disfrazados de legales, pero además también cargados ideológicamente de un argumento religioso, de un argumento civilizatorio basado en el falso liberalismo de la democracia y los derechos humanos. Después seguiré diciendo, como se genera una violencia estructural, que se necesita reforzar la ayuda para nuestros aliados en el mundo en aras de que sigan ampliando los valores democráticos en donde se encuentren. De tal suerte, pues, que cuando regresamos a la vida real, pues decimos que varios legisladores en Estados Unidos que han invertido en corporaciones de defensa forman parte de los comités que establecen y aprueban el gasto en defensa, forman parte del Comité de Servicios Armados, forman parte del Comité de Asignaciones Presupuestarias y también forman parte del Subcomité Clave de Asignaciones Presupuestarias en materia de defensa. Este organismo tiene jurisdicción sobre la redacción de leyes para asignar fondos a agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Defensa. El mismo Lloyd Austin tiene este problema de pertenecer o de haber pertenecido a una de estas empresas, ya se los diré más adelante cuál, y ahora es secretario de Defensa. Bueno, esto en la Cámara del Senado, en la Cámara Alta. En la Cámara de Representantes,
en el Congreso de los Estados Unidos, al menos 5 legisladores con intereses familiares con contratistas de la defensa forman parte también del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, que a su vez tiene jurisdicción sobre la política de defensa encabezada por la gigantesca NDAA. 3 de los representantes forman parte del subcomité de asignaciones para la defensa. Ahora, déjenme, les doy otro datito, nada más pues para que se den una idea de hacia dónde va el asunto. Estas 5 gigantes del armamento, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, Raytheon, de estas 5, pues todas dieron a aumentar casi en un 45% sus acciones y el valor de sus acciones en la administración de Joe el Sleepy Biden. Así que cuando a veces ese señor me da lástima porque se cae, porque se queda dormido a medio evento o porque se tropieza por aquí, por allá y se burlan de él en la televisión de Estados Unidos, y quiero sentir algo de pena por él como humano, en el plano humano, pensando que es un señor de 81 años que se tropieza y se burlan de él, la verdad es que cuando veo estos números se me enchina la piel y me recuerdo que Joe Sleepy Biden ha servido más como un arcángel de la muerte, con un oscuro pasado vinculado a la violencia, que como un anciano de 81 años que se tropieza y que merece misericordia. 3 de las empresas, Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics, han obtenido por lo menos el 80% de sus ingresos de contratos de defensa federales. Raytheon tiene hasta el 59% de sus ingresos en contratos de defensa, según cifras del Defense News. O sea, también nos dicen, no queremos Estado. Los neoliberales te dicen, el Estado debería dedicarse a proveer la seguridad y no andar metido en los negocios. Pero cuando revisamos de dónde provienen sus más jugosas ganancias, sus mayores contratos, Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics obtienen el 80% de sus contratos del gobierno de Estados Unidos. Es decir, que parece entonces que no es tan malo que el Estado se intervenga y que no desaparezca, porque finalmente de ahí vienen las ganancias millonarias. Ahora nuevamente repito, haciendo este ejercicio, si Estados Unidos gasta casi 1 millón de millones, por lo menos para el año fiscal de 2024, y estos gigantes del armamento obtienen hasta el 80% de sus ingresos vía contratos con el Estado, el negocio redondo está hecho. Y no se va a acabar la violencia en el Líbano o en Gaza, no se va a acabar la violencia en Siria, en Libia o en Irak, porque estos elegantes caballeros que visten Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Hugo Boss, difícilmente van a renunciar a perder estas jugosas ganancias para combatir genuinamente, no sé usted mal pensado, a los terroristas de 5, 6 o 7 años de edad en el Medio Oriente. Dicho de otra manera, cuando vemos imágenes como la que a continuación les voy a mostrar, imágenes que nada tienen que ver con la lucha contra la democracia, miren ustedes de qué hablamos cuando hablamos del negocio redondo que hacen estas grandes empresas. Ahí ustedes perfectamente pueden ver a ese terrorista, ¿verdad? Agarrándose la cabecita, espantado, por lo que nuestros democráticos amigos, con sus generosos paquetes de ayuda, le dan a los socios que van por ahí reproduciendo la democracia y llevando la civilización para que estos horribles terroristas aprendan la lección. Bueno, es sarcasmo, por supuesto. Se estima que los 5 gigantes que acabo de mencionar recibirán 140,000 millones de dólares en total para el año fiscal 2024. De tal suerte que no son negocios poquiteros,
no son negocios insignificantes, son negociazos que cada año les cae con cada paquete fiscal. Por esto es imperativo gastar en cada una de las guerras, gastar la mayor cantidad de artillería, usar helicópteros, utilizar drones, utilizar misiles, refrescar las fragatas, refrescar los barcos, refrescar los sistemas de crucero, porque señores, la economía se tiene que mover y el gasto se tiene que justificar. Se me enchina la piel cuando les platico de esto, pero así es como funcionan las cosas con nuestros democráticos amigos. El complejo militar industrial involucra un importante entramado de exfuncionarios y militares de nuestros vecinos del norte que van defendiendo el mundo y que se pasan, después de ocupar cargos en la política, al mundo de la consultoría en aras de asesorar a su gobierno y a las empresas en la venta de guerras. A esto que les voy a decir a continuación se le conoce en inglés como revolving door. En español se traduce como la puerta giratoria. Revolving, girando, door, puerta, puerta girando. Puerta giratoria significa que, y pongan atención porque les voy a hacer examen, significa quienes están en la política, cuando se acaba su periodo como secretarios de Estado, como subsecretarios, como directores generales, como coordinadores de área, como jefes del staff de algún congresista en el legislativo, como congresistas, como senadores, etcétera, cuando acaban su periodo en el gobierno, de inmediato pasan a la consultoría. Los contratan firmas, elegantes firmas, de lo que ellos le llaman centros de investigación de gran prestigio. No sea usted mal pensado. No cree usted que son cucarachillas limoneras que andan oliendo como carroñeros el presupuesto del gobierno. No, no. Son elegantes centros de pensamiento, centros de investigación que cuentan con los mejores académicos del planeta y que se convierten en consultorías. Consultorías que con la experiencia, los secretos y la información que obtuvieron estas personas durante el ejercicio de gobierno, que por supuesto ponen en ventaja a aquellas empresas que les contratan, que les consultan qué decisiones debieran tomar en función de la información de la que disponen o dispusieron, pues entonces esos políticos se convierten en los principales sujetos de las puertas giratorias. Es decir, con la información a la que tuvieron acceso dentro del gobierno, le dan ventaja a aquellas empresas que les contratan para tomar decisiones relacionadas con el gasto en defensa,